Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con algo muy importante, aunque es una intervención en crisis, parte de nuestra necesidad urgente es determinar el nivel de riesgo que puede tener una persona. Nosotras trabajamos alineadas con el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Comenté de manera muy breve que existe algo que se llama Código 100 y también en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la norma oficial exige que tenemos que documentar con una nota en el expediente, particularmente este tipo de casos, pues que sí, efectivamente hicimos todo lo posible para intentar impedir una muerte por suicidio. Hay creencias que se han popularizado sobre que si preguntar va a hacer que la persona eleve la probabilidad de querer realizarlo, lo cual no es correcto. Es como los preservativos. Si tú repartes preservativos, lo único que haces es que eleven la probabilidad de usarlo porque lo traen, ¿de acuerdo? Entonces, el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio sugiere esta herramienta. Hay otras herramientas, la escala Columbia, por ejemplo, es una herramienta excelente y es muy breve y nos puede servir para usar una especie de semaforización y les decía yo, podemos tener varios niveles de riesgo, leve, moderado, alto o inminente. Tal vez sería buena idea que leyeran, hay un artículo publicado por la doctora Paulina Arenas de la Facultad de Psicología, porque ella trabaja un modelo de riesgo que se llama Modoris, que les recomiendo y que ahí pueden un poco revisar estos criterios y con base a eso está el Programa Nacional y el Código 100. De tal manera que entonces, en la crisis, sería nuestra obligación preguntar siguiendo el continuum de las conductas asociadas al suicidio. Es decir, si hay ideación pasiva, porque se está ampliamente estudiado, que si ustedes preguntan muy pronto, no estarás pensando en suicidarte, ¿verdad? Eso muy probablemente nos va a dar un falso negativo, porque ya le dejamos ver que nos sentimos muy incómodos, que desaprobamos, o sea, estamos también un poco hablando de invalidación, ¿no? Decíamos, a ver, ¿cómo no vamos a negar, ignorar o pensar que son dramáticas, ¿no? Las cosas que nos está diciendo la persona. Y además, si decimos, no estarás pensando en una tontería, ¿verdad? Eso ya le mandó un mensaje a la persona que desaprobamos su decisión, que eso lo haría una persona tonta y que está totalmente fuera de la mesa de negociación. Y no estamos comprendiendo a la persona. Entonces, no se pregunta directamente para empezar y se pregunta suavecito, dice la escala, la Columbia, por ejemplo, ¿no? Esta también pregunta suavecito. Oye, porque recordemos, el criterio de depresión es todos los días, 15 días, la mayor parte del día, triste, no disfrutando de las cosas que antes disfrutabas. Entonces, en las últimas semanas, ¿has deseado estar muerto, muerta? Eso eleva la probabilidad de tener información confiable. A veces tenemos días buenos o días malos, pero estamos preguntando si la mayor parte del tiempo en las últimas semanas o solo a ratitos o solo en las mañanas. En el día, el ciclo circadiano, la actividad mejora, en la noche otra vez puede ser que la soledad, el aislamiento lo active, pero no está presente todos los días, la mayor parte del día. Dos, en las últimas semanas, ¿has sentido que tú o tu familia estarían mejor si estuvieras muerto? Entonces, yo empecé a comentar muy brevemente esta sensación de sobrecarga real, porque estoy enfermo, porque gastan mucho conmigo, o les doy muchos problemas. Puede ser un joven que tiene déficit de atención, que le cuesta trabajo concentrarse, que empieza la tarea y no la termina, o una persona adulta con un déficit de atención que nunca se trató, que es errático en lo laboral, en lo interpersonal, en lo familiar, consume sustancias, se aburre rápido, emprende negocios que fracasan. Entonces, podemos ver esta trayectoria, ha tenido muchos accidentes, se le olvidan las cosas, se equivoca, se pierde. Entonces, pues la gran mayoría de las personas en México no tiene acceso a servicios de salud mental. La brecha es mucho más grande que entre 8 y hasta 20 años. Y esta sensación de ser una sobrecarga no es inventada nuevamente, es real.
porque a mí me cuestan más trabajo las cosas que los demás. Yo no he podido tener un trabajo, yo no he podido estar independiente, yo no he podido formar una familia, yo no he podido tener hijos, yo no he podido. Entonces, pues las personas, los pensamientos no los inventan, toman un poco de la realidad y cuando están emocionados probablemente se ven más grandes, se maximizan y minimizamos nuestras cualidades, minimizamos las posibles soluciones o le vemos solo lo negativo a las soluciones propuestas, ¿no? Entonces, es nuestro trabajo que estas preguntas, que aparentemente son bastante breves y superficiales, nos están dando información poderosísima. A veces la sobrecarga es, eh, se dice, ojalá te hubiera abortado, ojalá no hubieras nacido, ojalá fueras como tu hermano que no me da problemas. Entonces, obviamente, una persona que escucha años estas frases o que observa en su trayectoria profesional, académica, interpersonal, les decía yo, fallas, dificultades, pues claro que de pronto, acuérdense de la primera persona que empezó a estudiar el suicidio en el mundo, eh, hablaba sobre el suicidio como algo económico. En el libro de Arnoldo Krauss, que recientemente falleció, hablaba de esto mismo, ¿no? De cómo Emil Durkheim decía, a ver, eh, hay un capítulo precioso en este libro de suicidio de Arnoldo Krauss, que una profesora de la Facultad de Veterinaria habla sobre cómo hay algunas especies de animales que cuando hay sobrepoblación se sacrifican. Cuando un animal está encerrado, como por ejemplo una ballena que no debería estar en un acuario, se autolesionan. Entonces, estas conductas no son exclusivas para la especie humana. Esta sensación de sobrecarga, de sentirse atrapado en una relación, de que la familia en la que me aventó la cigüeña no me ha ofrecido lo que yo necesito, no la está inventando la persona, es totalmente válido sentirse así o así lo ha vivido, aunque no era la intención de la familia o aunque sus hermanos que estuvieron en la misma casa no lo percibieron así, esta persona sí lo experimentó así. Entonces es muy importante esta sensación económica que en nuestro caso lo hemos escuchado muchísimo en el consultorio de jóvenes universitarios que nos dicen, yo sé que mi familia estaría mejor, tendrían un tiempo de dolor, pero al poco tiempo tendrían menos gastos, tendrían otra recámara, mi hermano estaría mejor. Y en este balance de razones para vivir y razones para morir, pues en este momento mi balanza está inclinada para allá. La tercera pregunta tiene que ver con, en la última semana, porque les decía yo, estamos buscando si el riesgo es bajo, leve, alto, inminente, ¿no? Entonces, en la última semana has estado pensando en suicidarte, porque este algoritmo nos da esta priorización de los casos y es muy importante indagar si alguna vez has intentado quitarte la vida. Idealmente, si contestó que sí, el método, el nivel de certeza que utilizó y la reacción al intento es muy importante, porque hay personas que cuando sobreviven a un intento suicida de baja letalidad, por ejemplo, me tomé un Pepto-Bismol, me corté pero no me iba a desangrar, probablemente te habla de que no tenía la certeza de que quería morir. Tal vez quería dejar de sentir, tal vez quería dejar de pensar, tal vez quería dormir una noche sin escuchar gritos, sin acordarse de la pareja, en fin. Pero hay personas, por ejemplo, desafortunadamente nuestros estudiantes de las carreras de salud que conocen el tipo de corte, la dosis, la sustancia, y si la emoción es muy intensa, traen un nivel de certeza altísimo, ven videos, en fin, todas estas cosas. Y a veces, cuando sobreviven a un intento, no piensan qué me estaba pasando, qué bonito es vivir, nunca lo voy a volver a hacer. Muchas veces lo que piensan es, ni para eso soy bueno, y eso eleva la probabilidad de, en los siguientes 28 días, tener un segundo intento. Entonces es muy importante indagar si hay intentos previos porque existen dos factores de riesgo muy importantes para suicidio. El primero, un intento previo, y el segundo, heredabilidad. Si ha habido alguna persona en su familia que haya intentado suicidarse o que tenga algún problema de salud mental muy importante, ese es el factor de riesgo más importante que puede predecir. Y
si pueden preguntar la reacción de la familia al intento. Nosotros hemos tenido familias que cuando alguien intenta quitarse la vida, piensa, ¿qué le está pasando a mi hijo? Estoy aquí porque le quiero ayudar, no sé qué hacer. eh, hay terapia para él, puedo llevarlo con el psiquiatra, pero hay muchas familias que desde la terapia familiar sistémica la visión individual es más económica. Él es la manzana podrida, lo traigo yo a la psicoterapia, pero yo me voy porque yo no estoy mal. Él está bien, no sé por qué él está mal, porque así era su papá o así era su tío, pero yo no. Y pues que se ha visto, especialmente cuando trabajamos con jóvenes, el mejor predictor de éxito terapéutico en jóvenes que viven en casa es psicoterapia individual y psicoterapia familiar, porque es ingenuo pensar que ese joven se siente triste, enojado de la nada, o que, les decía yo, tiene un sistema caótico, apego inseguro, invalidante, todos estos factores. Entonces, sugiero, sugerimos que sobre los intentos pregunten la reacción al intento, el método, si hubo planeación o si fue este evento fluido que escaló en minutos, el nivel de certeza, qué tan reciente fue y la reacción de la familia también. Ahorita contestamos preguntas, nada más déjenme terminar. Eh, es importante preguntar si la persona contesta que sí a alguna de las preguntas anteriores, hágale la siguiente pregunta para evaluar la agudeza. ¿Está pensando en suicidarse en ese momento? Porque si la pregunta es sí, no podemos dejarlo irse. Tenemos que acompañarle a urgencias, estamos en un hospital, tenemos que quedarnos hasta que se estabilice la emoción. Si es un menor de edad, tenemos que hablarle a la familia porque es un caso de vida o muerte, hay secretos que no podemos guardar, el riesgo es inminente, no podemos garantizar su seguridad, restricción de medios, dormir acompañado, de aquí a que se vaya a su casa, en fin, entonces es muy importante, ese riesgo es inminente y tenemos que documentar en la nota o si vamos a activar un código 100, que es, se tiene que dirigir a urgencias, es mucho más sencillo si llega a una clínica o a un hospital de urgencias, si ya trae su evaluación. A veces nos cuesta mucho trabajo con menores de edad porque nosotros estamos viendo el riesgo inminente y la familia decide no internarlo o decide esperarse a mañana o decide alguna otra cosa, porque nosotras sí estamos en una posición institucional a veces en donde tenemos que ser muy claras que la indicación es internamiento breve, evaluación psiquiátrica de urgencias, psicoterapia o, les decía yo, si el riesgo es bajo, puede ser consejería, puede ser terapia grupal. Entonces, muy importante documentar en la nota que con base a las preguntas del ask, el riesgo es bajo, moderado, alto, inminente y la recomendación, si están con menores de edad, las exhortamos, invitamos, sugerimos a que firmen de recibido la nota, que tengan a la mano un directorio de referencias de centros de salud, hospitales psiquiátricos, psiquiatras con experiencia, colegas que tengan entrenamiento y supervisión. No cualquiera puede atender un caso de conductas asociadas al suicidio, particularmente una persona recién egresada, no podría hacerlo. Y el profesional de la salud que está indicado es una o un psiquiatra o una o un paidopsiquiatra. En este momento, ante la alta incidencia, un médico o una médica general podría iniciar el tratamiento mientras le dan su cita de alta especialidad. Pero todo eso me firma, por favor, de recibido que le entregué en la mano el directorio, la indicación de que tiene que estar, porque ustedes están resguardando la vida de la persona y son la autoridad que, con base a su experiencia, con base al entrenamiento y con base a la evaluación, tienen información para afirmar que este es un riesgo que se puede prevenir, ¿no? Ahora, Horowitz nos dice, siguientes pasos. Si el paciente contesta que no a todas las preguntas de la 1 a la 4, la prueba de detección está completa, no es necesario hacerle la 5. No hay necesidad de intervención, aunque dice, nota, la opinión clínica siempre se puede anteponer a una prueba de detección negativa, es decir, nosotras tenemos esta capacidad con el entrenamiento de
percibo que no está siendo honesta la persona, viene desaliñada, no sé si viene intoxicada, está presionada por su familia. Yo veo un afecto muy negativo y creo que hay deseabilidad social y me está diciendo que no. Tengo ese derecho a decir, mi opinión clínica es, aunque contestó que no, sugiero evaluación urgente, sugiero que se valore el internamiento para que en multidisciplina se tome esa decisión. Ahora, si la persona contesta que sí a cualquier pregunta de la 1 a la 4 o se niega a responder, esto se considera una prueba de detección positiva. Hágale la pregunta 5 para evaluar agudeza. Si a la pregunta número 5 es igual a prueba de detección positiva aguda, o sea, identificación de riesgo inminente. El paciente no puede irse hasta que se le evalúe por seguridad, mantenga al paciente a la vista, retire todos los objetos peligrosos de la habitación, avísele al médico responsable de la atención del paciente. No a la pregunta 5 es una prueba de detección positiva no aguda. El paciente necesita una evaluación de seguridad breve del riesgo de suicidio para determinar si es necesaria una evaluación de completa de salud mental. El paciente no puede irse hasta que se le evalúe por seguridad. Y si es que tienen a la mano, avisamos al médico responsable de la atención al paciente. Entonces, nosotros les digo, sugerimos este instrumento porque es muy breve, porque está probado, está en español. Para los jóvenes, nada más se los vamos a mandar. La pregunta la hacemos en este tono, no de usted, sino de tú. A los pacientes adultos lo hacemos de usted. Eh, ha tenido muy buenos índices de confiabilidad y validez cuando hacemos investigación, pero existen otros instrumentos que también recomendamos. Por ejemplo, les decía yo, la escala Columbia, que es muy sencilla de leer. La sugerencia siempre es leer el reactivo exactamente como dice la escala, por si ustedes quisieran corroborar. Y acuérdense, siempre adjunten la evaluación que hicieron a la nota que le dan. Aquí les vamos a mandar esta escala, dependiendo cómo estemos, casi siempre como actuamos en crisis, eh, hacemos las preguntas para la crisis. Entonces, acá podemos evaluar eh, desde ideación suicida, con mucho detenimiento, intensidad de la ideación, comportamiento suicida, en fin. Entonces, revísenla. Les decía yo, nosotros solemos utilizar el ASC, pero si tienen oportunidad de hacer una evaluación más detallada, esta es ideal y pueden establecer el nivel de riesgo. Entonces, posterior a la evaluación, eh, vamos a hablar en el segundo bloque, que va a empezar en unos momentitos, de el modelo de intervención, que es un plan de seguridad, o la curva de riesgo, o esta tarjeta cortafuegos. Solo quería yo detenerme para usar este iceberg y entonces regresar a esta idea que viene del modelo cognitivo, pues que nos dice que en una crisis emocional probablemente se activa algo que decimos en terapia cognitiva que se llama creencias centrales. Entonces, les decía yo, puede haber una situación activadora que tenga que ver con relaciones interpersonales, con trabajo, con muchos estresores en poco tiempo, altamente estresantes, potencialmente traumáticos, en fin. Y sí, nuestro trabajo va a ser determinar en este momento qué está pasando, pero probablemente hay una creencia central a la que nosotros les recomendamos que pongan mucha atención, que es la de ineficacia. Entonces, pues en general, la mayoría de las personas podemos desde muy temprana edad reconocer qué habilidades tenemos sobredesarrolladas y cuáles tenemos infradesarrolladas. Soy rápida, dibujo muy bien, sé cocinar, soy muy buena para el rompecabezas. Vamos construyendo nuestra autoestima con base a este balance, pero también no soy muy buena para el básquet, me cuesta trabajo hacer amigos, eh, cuando me enojo me dura mucho tiempo. Entonces, esta combinación de habilidades sobredesarrolladas e infradesarrolladas, probablemente cuando llega una crisis, una situación que a mí me gusta la expresión o nos sobrecarga o rebasa nuestras capacidades, activa esta sensación de no hay nada que pueda hacer y la agencia o esta capacidad de poder sentir que sí puedo hacer algo
porque hay personas, recordemos ejemplos muy dramáticos históricos, ¿no? En el COVID, cuando empezaron a diagnosticar casos en Italia, recuerdo muy bien que hubo una oleada de suicidios antes de que recibieran el resultado de la prueba COVID, porque no había medicamentos, no había vacunas y no teníamos la dimensión y pensaban que si tenías COVID ibas a acabar intubado y muerto. Entonces, el ser humano, pues una de las grandes cosas que tiene es su capacidad de libertad, de agencia, de cambiar al mundo, de sentir que lo que hace incide en la vida, en su vida, en la comunidad. Entonces, a mí me parece muy importante reconocer y validar que es natural que cuando alguien está en crisis, es natural que quieras hacer algo, es natural que quieras dejar de sentir dolor, es natural que tu cerebro te eche este pensamiento de que no eres ineficaz, que hay un método que es muy eficaz, que es morirte. Ahora, desafortunadamente, tal vez cuando pasa la emoción, puedes tener esta capacidad de poder decir, sí es muy grande, pero tengo más razones para vivir que para morir. Sí es un momento que es pasajero, y que probablemente en un año, en 5 o en 10, habrá sido el peor momento de mi vida quizá, pero sí valió la pena seguir viviendo. Sí valió la pena lo que cuando estoy en modo estable, no estoy en modo suicida, estoy en modo estable. Aaron Beck en terapia cognitiva orientada a la recuperación habla del modo conectado, el modo cuando funciono, cuando estoy contenta con mis amigos, cuando quiero a los demás, cuando doy y recibo en consecuencia, cuando estoy con mi familia muy feliz un día viendo la tele, cuando estoy en mi trabajo y lo estoy disfrutando, cuando estoy haciendo mi tarea y de verdad creo que puedo llegar a ser una gran profesional. Entonces, cuando estoy en modo conectado, esos pensamientos de riesgo, esa eficacia lo utilizo para algo útil en comparación cuando estoy en modo muy emocionado, digo yo, o muy inestable, o en modo suicida, como dice David Roth, en fin. Entonces, me parecía muy importante detener, porque les digo, no tenemos que ser ese profesional de la salud que invalida, descarta, se enoja, regaña, rechaza, abandona. No, no, no. Tenemos que mostrar toda nuestra empatía, aunque nos cuesta trabajo pensar cómo es posible que quiera morirse si nada más terminó con la pareja. Ese joven siente que se le acaba su mundo. Pasar al frente y que se burlen de esa persona, se le acaba su mundo, su reputación, su red de apoyo. Que su familia no acepte que él no está seguro si le gustan las mujeres o los hombres y que lo rechazan y que no lo van a querer. Es el fin de su mundo, ¿no? Entonces, o que una persona sea despedida y no tenga con qué llegar a su casa, pues por supuesto que él siente que es mejor morirse que ser un hombre que no puede proveer a su familia de lo mínimo, ¿no? Bueno, eh, creo que es momento de hacer una pausa porque vamos a algunas personas a tomar unos minutos para hacer el simulacro.